¿Sabías que existe un santo al que millones de personas recurren cuando todo parece perdido? Un santo que lleva el nombre de uno de los 12 apóstoles de Jesús, pero que durante siglos fue casi olvidado por una razón sorprendente. Su nombre era tan parecido al del traidor Judas Iscariote que la gente tenía miedo de invocarlo. Pero cuando finalmente descubrieron su verdadero poder, se convirtió en el santo de los milagros imposibles. Esta es la increíble historia de San Judas Tadeo. Judas Tadeo nació en Caná, la misma ciudad donde Jesús realizó su primer milagro, convertir el agua en vino. Desde pequeño, creció escuchando las enseñanzas de su primo hermano, Jesucristo. Sí, San Judas Tadeo era pariente directo de Jesús, hijo de Cleofás y María de Cleofás, hermana de la Virgen María. Imagina crecer en una familia donde el Salvador del mundo era tu primo, donde los milagros no eran leyendas sino realidades que presenciabas día tras día. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, Judas Tadeo fue uno de los 12 elegidos. Pero a diferencia de Pedro, Juan o Santiago, Judas Tadeo prefería el silencio y la humildad. Solo habló una vez en los Evangelios, y fue para hacer una pregunta profunda que revelaría su sabiduría. Señor, ¿por qué te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Esta pregunta demuestra que ya desde entonces, San Judas Tadeo comprendía algo que otros no veían, que los milagros más grandes ocurren cuando menos los esperamos, en los corazones que más los necesitan. Durante los 3 años que siguió a Jesús, San Judas Tadeo fue testigo de los milagros más extraordinarios de la historia. Vio cómo su primo multiplicaba los panes y los peces, cómo caminaba sobre las aguas, cómo resucitaba a los muertos. Pero más importante aún, aprendió que la fe verdadera no busca los milagros espectaculares, sino que encuentra lo divino en los momentos más desesperados de la humanidad. Después de la crucifixión y resurrección de Jesús, San Judas Tadeo recibió una de las misiones más peligrosas, predicar en Mesopotamia, Armenia y Persia. Tierras hostiles donde los cristianos eran perseguidos sin piedad, donde hablar del nombre de Cristo significaba una sentencia de muerte casi segura. Pero él no se amilanó. Sabía que había sido elegido precisamente para esas causas que otros consideraban imposibles. En Armenia, se enfrentó a magos y hechiceros que desafiaron su fe. Según las crónicas antiguas, cuando los magos intentaron invocar demonios para derrotarlo, San Judas Tadeo simplemente oró en silencio. No gritó, no hizo gestos dramáticos, solo cerró los ojos y habló con Dios. En ese momento, según testigos de la época, los demonios huyeron aterrorizados, y las fuerzas del mal no pudieron soportar la presencia de este hombre humilde que cargaba la luz de Cristo en su corazón. Los magos, al ver este poder tan diferente al suyo, se convirtieron inmediatamente al cristianismo. Una de las historias más extraordinarias ocurrió con el rey Abgar de Edesa, quien sufría de lepra. Esta enfermedad en aquella época era considerada una maldición divina, algo que ningún médico podía curar. El rey había escrito una carta a Jesús pidiéndole que lo sanara, pero cuando la carta llegó, Jesús ya había ascendido al cielo. Fue San Judas Tadeo quien llevó la respuesta, un lienzo con la imagen de Cristo, lo que algunos consideran el primer ícono sagrado de la historia. Cuando San Judas Tadeo llegó al palacio del rey Abgar, no llegó como un sanador espectacular, sino como un hombre sencillo que cargaba un simple pedazo de tela.
Pero cuando el rey tocó aquel lienzo, sucedió lo imposible, su piel se regeneró completamente, su lepra desapareció, y por primera vez en años pudo abrazar a su familia sin temor. El rey no solo fue sanado físicamente, sino que toda su corte se convirtió al cristianismo, creando la primera nación oficialmente cristiana de la historia. En Persia, San Judas Tadeo enfrentó su mayor desafío. Los sacerdotes paganos habían declarado una guerra total contra los cristianos. Cada día, decenas de creyentes eran ejecutados públicamente para intimidar a los demás. Pero en lugar de huir, San Judas Tadeo decidió quedarse. Organizó misas secretas en cuevas, bautizó a familias enteras en ríos escondidos y consoló a las viudas de los mártires. Su presencia se convirtió en un faro de esperanza en medio de la persecución más brutal. Fue en esta época cuando San Judas Tadeo desarrolló su don especial para los casos imposibles. Una mujer llegó a él con su hijo moribundo. Los médicos habían declarado que no había nada que hacer, que el niño moriría antes del amanecer. San Judas Tadeo no prometió un milagro, solo dijo, cuando todo parece perdido, es cuando Dios está más cerca. Oró toda la noche junto a la madre, y al amanecer, el niño abrió los ojos completamente curado. Este fue el primer caso documentado de lo que después se conocería como su especialidad, los casos que la medicina y la razón humana consideran imposibles. La fama de San Judas Tadeo se extendió por todo el imperio persa. Llegaban personas de regiones remotas con enfermedades incurables, problemas familiares que parecían sin solución, situaciones económicas desesperantes. Y una y otra vez, San Judas Tadeo les devolvía algo que habían perdido mucho antes de llegar a él, la esperanza, pero su éxito también selló su destino. Los sacerdotes paganos, furiosos por las conversiones masivas, decidieron que tenía que morir. Lo acusaron de brujería, de engañar al pueblo, de destruir las tradiciones ancestrales. San Judas Tadeo sabía que su fin se acercaba, pero nunca consideró huir. Había aprendido de su primo Jesús que algunas semillas solo germinan cuando son plantadas en tierra regada con sangre. Junto con San Simón, otro de los apóstoles, continuó predicando hasta el último momento. Cuando finalmente los arrestaron, los sacerdotes paganos esperaban verlo suplicar por sus vidas. En cambio, San Judas Tadeo les dijo, pueden destruir nuestros cuerpos, pero no pueden tocar aquello por lo que vivimos. Los casos imposibles seguirán encontrando solución, los desesperanzados seguirán encontrando consuelo, porque el amor de Dios es más fuerte que la muerte. Fue golpeado con un garrote hasta morir, pero incluso en sus últimos momentos, los testigos aseguran que seguía orando por sus verdugos. Su último aliento fue una oración por todos aquellos que en el futuro se encontrarían en situaciones sin salida aparente. Durante más de 1000 años, San Judas Tadeo permaneció casi en el olvido. La razón era simple pero trágica. Su nombre se parecía demasiado al de Judas Iscariote, el traidor. Los cristianos temían confundirse y evitaban invocar su intercesión. Era como si el santo de los casos imposibles hubiera vivido él mismo el caso más imposible de todos, ser olvidado por aquellos que más lo necesitaban. Durante estos siglos de silencio, muchos se preguntaban por qué Dios permitía que un santo tan poderoso permaneciera en las sombras. La respuesta llegaría siglos después, cuando el mundo más lo necesitara.
Todo cambió en el siglo XVIII cuando Santa Brígida de Suecia recibió una revelación que transformaría la historia de la devoción cristiana. En una visión, Jesús le dijo que San Judas Tadeo era el santo de los casos imposibles y desesperados, y que había sido mantenido en reserva para los tiempos más difíciles de la humanidad. Era como si Dios hubiera guardado su carta más poderosa para el momento en que las necesidades humanas fueran más grandes. Desde entonces, millones de testimonios han surgido alrededor del mundo. En hospitales de todo el planeta, cuando los médicos han agotado todas las opciones médicas, las familias recurren a San Judas Tadeo. Madres que han recuperado a hijos desahuciados, padres que han encontrado trabajo después de meses de búsqueda infructuosa, familias que han salido de la ruina económica cuando todo parecía perdido. En México, una mujer llamada María había perdido su casa, su trabajo y a su esposo en un accidente. Con 3 hijos pequeños, se encontraba literalmente en la calle. Los servicios sociales le dijeron que no había programas disponibles, los bancos le negaron cualquier tipo de ayuda, y su familia le había dado la espalda. En su desesperación más profunda, alguien le habló de San Judas Tadeo. María no era particularmente religiosa, pero cuando tocas fondo, cualquier esperanza es valiosa. Comenzó a rezar con una devoción que ella misma no entendía. A los 3 días, recibió una llamada de un trabajo que había solicitado meses antes. A la semana, un error bancario que llevaba años sin resolverse finalmente se aclaró a su favor. Al mes, había encontrado una casa que podía pagar. María sabe que algunos dirán que fueron coincidencias, pero ella está convencida de que San Judas Tadeo intercedió por ella cuando nadie más lo haría. En Brasil, un médico agnóstico se enfrentó al diagnóstico más difícil de su carrera: su propia hija tenía un tumor cerebral inoperable. Los mejores especialistas del mundo coincidían en que no había nada que hacer. Su esposa, desesperada, comenzó a orar a San Judas Tadeo. El médico, escéptico pero desesperado, no se opuso. 3 meses después, en una revisión de rutina, el tumor había desaparecido completamente. Los médicos no tenían explicación médica. Hoy, ese médico lleva siempre consigo una pequeña imagen de San Judas Tadeo. En Estados Unidos, una familia había perdido su casa en una ejecución hipotecaria y vivía en su automóvil. El padre había estado desempleado durante 2 años, la madre trabajaba en empleos temporales que apenas pagaban la gasolina. Sus 2 hijos adolescentes habían dejado la escuela para buscar trabajo. Era una espiral descendente que parecía no tener fin. Una noche, en un estacionamiento donde habían dormido, encontraron una estampita de San Judas Tadeo que alguien había dejado caer. Sin tener nada que perder, comenzaron a rezar juntos como familia. A las 2 semanas, el padre recibió una oferta de trabajo que superaba sus calificaciones. Un mes después, una organización benéfica les ofreció una casa temporal. 6 meses después, habían ahorrado lo suficiente para el enganche de una casa propia. Los hijos volvieron a la escuela y ambos obtuvieron becas universitarias. Hoy, esa familia dedica parte de su tiempo a ayudar a otras familias sin hogar, siempre con una imagen de San Judas Tadeo en su nuevo hogar. San Judas Tadeo siempre se representa con una imagen de Jesús en el pecho, recordando el lienzo que llevó al rey Abgar, y con una llama sobre su cabeza,
símbolo del fuego del Espíritu Santo que recibió en Pentecostés. Estos símbolos no son decorativos, representan las dos fuerzas que hacen posible lo imposible, la presencia constante de Cristo y el poder transformador del Espíritu Santo. Su oración más conocida ha sido susurrada en hospitales de todo el mundo, pronunciada en momentos de desesperación económica y repetida cuando todas las puertas se han cerrado. San Judas Tadeo, apóstol y mártir, grande en virtud y rico en milagros, pariente cercano de Jesucristo, fiel intercesor de todos los que te invocan, santo patrono de los casos difíciles y desesperados, intercede por mí que estoy tan desalentado. Ven en mi ayuda para que reciba el consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos. Pero San Judas Tadeo no es solo el santo de los milagros médicos o económicos. Es el santo de las relaciones rotas que parecen irreparables. En Colombia, una madre había perdido contacto con su hijo por una discusión que había durado 5 años. Ambos eran demasiado orgullosos para dar el primer paso. La madre, ya anciana y enferma, comenzó a pedirle a San Judas Tadeo que interviniera. Una semana después, el hijo apareció en su puerta, diciendo que había tenido un sueño en el que alguien le decía que era tiempo de perdonar. Pasaron los últimos 2 años de vida de la madre reconciliados y en paz. Es el santo de los estudiantes que enfrentan exámenes que pueden cambiar sus vidas. En Filipinas, un joven de una familia muy pobre había estudiado durante años para convertirse en médico, pero en el examen final de admisión a la universidad, se bloqueó completamente. Era su última oportunidad, su familia había sacrificado todo por sus estudios. Esa noche, oró a San Judas Tadeo con lágrimas en los ojos. Al día siguiente, no solo aprobó el examen, sino que obtuvo la calificación más alta de su generación. Hoy es uno de los médicos más respetados de su país y siempre tiene una imagen de San Judas Tadeo en su consultorio. Es el santo de los matrimonios que están al borde del divorcio. En España, una pareja había decidido separarse después de 20 años de matrimonio. Los abogados ya habían preparado los papeles, los bienes estaban divididos, y solo faltaba la firma final. La noche antes de firmar, la esposa encontró una vieja estampita de San Judas Tadeo que le había regalado su abuela años antes. Por alguna razón que no pudo explicar, decidió pedirle una última oportunidad para su matrimonio. Al día siguiente, ambos esposos llegaron a la cita con los abogados, pero en lugar de firmar el divorcio, decidieron intentar una vez más. Hoy, 10 años después, dicen que su matrimonio es más fuerte que nunca. La vida de San Judas Tadeo nos enseña que no existen causas perdidas, solo causas que requieren una fe diferente, más profunda, más audaz. Él mismo enfrentó situaciones imposibles, predicar en tierras donde ser cristiano significaba la muerte, convertir a magos poderosos que invocaban demonios, sanar a reyes que habían sido desahuciados por los mejores médicos de su tiempo. Y en cada caso, la fe fue la clave que abrió lo imposible. Pero la fe de San Judas Tadeo no era una fe ciega o ingenua. Era una fe que entendía algo fundamental, que Dios no siempre nos da lo que pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos. A veces, el milagro no es que la enfermedad desaparezca, sino que encontremos la fortaleza para enfrentarla. A veces, el milagro no es que llegue el dinero,
sino que descubramos recursos internos que no sabíamos que teníamos. A veces, el milagro no es que la otra persona cambie, sino que nosotros encontremos la paz en medio del conflicto. Hoy, millones de personas alrededor del mundo recurren a San Judas Tadeo cuando la medicina dice no hay nada que hacer, cuando los bancos dicen imposible, cuando las puertas se cierran y las esperanzas se desvanecen. Y otra vez, lo imposible se vuelve posible. No porque los milagros sean fáciles, sino porque la fe verdadera puede mover montañas. San Judas Tadeo nos recuerda que en los momentos más oscuros de nuestras vidas, cuando todo parece perdido, siempre hay una luz que puede guiarnos. No porque tengamos derecho a los milagros, sino porque el amor de Dios es más grande que nuestros problemas más grandes. La próxima vez que enfrentes una situación que parezca imposible, recuerda al santo que fue olvidado durante 1000 años pero que nunca dejó de interceder por nosotros. San Judas Tadeo, el santo de los casos imposibles, sigue escribiendo historias de esperanza en nuestros días. Su mensaje es simple pero revolucionario: cuando todo parece perdido, ahí es precisamente donde comienzan los milagros más grandes. ¿Has vivido algún milagro que parecía imposible? La historia de San Judas Tadeo nos enseña que lo que parece el final puede ser solo el comienzo de algo extraordinario. En un mundo que a menudo nos dice que seamos realistas, que aceptemos nuestras limitaciones, que nos conformemos con menos, San Judas Tadeo nos susurra algo diferente, que lo imposible solo está esperando el momento perfecto para manifestarse.